la 1 de la mañana, ya se había ido la gente, la mudanza se fue, todo estaba en cajas etiquetadas, manual 1, manual 3. Y me acuerdo perfecto que me senté en el piso, sola, a llorar. Me presento, soy Denise Pérez, soy fundadora de la franquicia de gimnasios For You Gym y creadora del sistema de entrenamiento FIT y la plataforma virtual de entrenamiento FIT. Ahí está el anuncio. El primer gimnasio de For You Gym lo abrí en octubre del 2007. Venía de estudiar la carrera de Administración y Turismo en Londres y estudié ahí porque me fui de mi casa a los 19 años, me fui a Europa a viajar y después de un rato convencí a mis papás de que me pagaran ahí la universidad en lugar de en México y me dijeron que sí, con una condición. Yo tenía que ser responsable absoluta de mi manutención. Supongo que pensaron que me iba a regresar o no sé si era una prueba. Y así fue como durante 6 años tuve que conseguir trabajo de todo. Fui instructora obviamente de spinning, de aeróbics, fui modeladora de tatuajes, me pintaban tatuajes y yo los modelaba y la gente los compraba. Fui bartender y fui mesera. Mesera fue mi gran escuela de servicio al cliente y probablemente uno de mis trabajos favoritos. Trabajé de todo, quería viajar, quería ahorrar, quería estudiar y en algún momento incluso acabé en pruebas médicas. Si no saben lo que son las pruebas médicas, son estas pruebas donde te pagan por probar medicamentos que ya están aprobados, pero todavía no salen al mercado. Y en una de esas me ofrecían dinero por el dedo chiquito del pie. Hoy camino chistoso porque traigo tacones y nunca uso. La realidad es que sigo teniendo mis 10 deditos. Pero mi amiga Charles me dijo que sería una gran historia para captar su atención, así que ahí les va. Después de ese momento, entré a trabajar a mi primer trabajo administrativo godín en una ensambladora de automóviles. Y ahí nace la idea de For You Gym. Inspirado obviamente en el deporte, había entrenado con un exboxeador, pero inspirada en una línea de producción automotriz. El sistema de For You era una línea de control en donde teníamos gente que pasaba y la podíamos entrenar de manera individual a bajo costo. Cuando nace esto, para poder abrir el primero, tuve que pedir un préstamo. Puse la casa de mis papás en garantía. Saqué un cheque de esos gigantes de apoyo del gobierno, tengo una foto por ahí, y logré abrir el primer gimnasio. Y de ahí voy a decir que he trabajado mucho, porque yo creo que todos los que han emprendido lo saben. Lo cuentas muy rápido, pero son horas y horas y días. Pero debo decir también que creo en la suerte. Tuve mucha suerte. Empezó a llegar gente, uno tras otro, tras otro. Y así crecimos. Llegaron los medios y la gente me preguntaba, oye, esta franquicia está muy buena, el sistema es muy, muy diferente. ¿Cómo puedo comprar una franquicia? ¿De dónde te la trajiste? Y ahí viene la siguiente parte. Me pregunté, ¿qué necesito hacer para yo hacer la franquicia? Y mi mamá, que siempre ha sido mi gran apoyo, me consiguió una consultoría, me ayudó. Lo hice franquicia. Hicimos 22 manuales, contratos y convenios. Y se abrió una tras otra hasta llegar a 13 gimnasios y más de 50,000 personas que al día de hoy han entrenado con el sistema de FIT. Yo creo que por eso, después de algunos años, se los digo, uno lo cuenta aquí rápido, pero son años y años de trabajo, de caerte, de levantarte. Te caes el jueves y te tienes que levantar el domingo porque el lunes no hay nadie que abra. Y por eso me invitaron a FOCOP la primera vez. Y me pedían que contara una historia de fracaso, una historia de cómo me había levantado. Y tenía una lista interminable. En algún momento me había caído de fatiga crónica, alguna vez no tuve para la renta, en algún momento tocó el narcotráfico a la puerta de mi negocio y entendí que hay gente y lugares en los que no te debes de meter aunque quieras crecer, y es una realidad de nuestro país. Pero conté una historia que realmente me movió en ese momento.
Mi primer gimnasio en la Ciudad de México, porque primero empezamos a abrir en Querétaro, en Morelia, en Guadalajara, no lo aseguré. No lo aseguré por negligencia y se incendió. Y lo perdí todo de ese gimnasio y me enseñó muchísimo esa historia, como empresaria y como emprendedora. Pero no creo que ninguna de las historias que hubiera podido contar en ese momento me cambiaron tanto a nivel personal como lo hizo esta que les voy a contar. La pandemia, foto pandémica, el momento en donde todos perdimos tanto. Me acuerdo perfecto, creo que jamás voy a olvidar esta fecha. Era un 20 de marzo cuando llegó el primer aviso donde me decían que tenía que cerrar los gimnasios. Yo pensé, y levanta la mano quien pensó lo mismo, que iba a ser un par de días, un par de semanas a lo mucho. Me había tocado la influenza y había sido... Pero los días empezaron a pasar, y luego las semanas, y luego los meses. Y la sorpresa es que yo era la directora y yo tenía que tomar las decisiones. Decisiones, las más fuertes yo creo que he tenido que tomar en mi vida, porque eran decisiones que afectaban a 120 trabajadores, con ello a sus familias, a 5,000 clientes que habían confiado en nosotros y que además era un momento en donde nadie tenía, o mucha gente había perdido el trabajo, nadie tenía certidumbre. A los franquiciatarios, que son esas personas que en algún momento te dicen, oye, yo creo en tu concepto, aquí está mi capital, mi patrimonio. Y a una comunidad pues, de 50,000 fitters que habían pasado por ahí, ¿no? Lo que yo hiciera, mi nombre, el de mi marca, el de mi gente, dependía de esas decisiones. Lo tuve que hacer, el negocio y el modelo así lo pedía y empezamos a cerrar, a liquidar a toda la gente como correspondía, a devolver las membresías y esos reembolsos. Llegó agosto. En los últimos meses, mi negocio se había ido al caño. 13 años de trabajo, cualquiera que sea emprendedor lo sabe, le dedicas la vida. Pero además parecía que el cosmos se había puesto de acuerdo, porque mi vida paralelamente también se derrumbaba. Me embaracé de sorpresa, lo perdí, mi perro de muchos años, Lucas, se murió. Y yo seguía trabajando, porque según yo es lo que mejor sé hacer, trabajar, enfocarme, resolver problemas. Era un lunes de ese agosto y me acuerdo perfecto que tocaba cerrar el último gimnasio. Era donde estaba mi oficina, igual les lloro aquí, pero era donde estaba mi oficina, era la matriz, era el último que quedaba y era la primer franquicia que había abierto. Y era la 1 de la mañana, ya se había ido la gente, la mudanza se fue, todo estaba en cajas etiquetadas, manual 1, manual 3. Y me acuerdo perfecto que me senté en el piso, sola, a llorar, de ese llanto que te ahogas y agarras un Kleenex y te limpias y sigues llorando. Aventé cosas, rompí un espejo y no me arrepiento. Bueno, me arrepiento de no haber apagado las cámaras porque el señor de vigilancia se había echado un show que hoy sigue contando. Pero me sentía con culpa. Y no con culpa de no haber comprado los locales y eso a lo mejor hubiera cambiado la situación. No con culpa de no haberme expandido más o de haber levantado la ronda de capital en la que estaba a la mitad. No. Me sentía con culpa de las cosas que no hice. De ver en esas cajas tantos años y acordarme de los cumpleaños que pasé enfrente de un Excel. De las veces que mi esposo me dijo, ya salte de la oficina y no lo hice. De los viajes y los cumpleaños a los que no llegué. De los velorios a los que llegué tarde. Y me sentía triste. Y creo que ese fue uno de los mayores aprendizajes. La pandemia me enseñó muchísimo y por eso decidí escoger esta foto. Me enseñó que cuando el para qué es lo suficientemente grande,
el cómo se va a acomodar. Pero que a veces cuando estás como caballo, no logras ver otras formas de hacer las cosas. Y a veces una sacudida de estas hace que logres ver maneras distintas. En ese momento éramos 5,000 fitters, que es el gentilicio de los que hacen fit. Hoy somos una comunidad de más de 30,000. Porque migramos todo a la parte virtual, porque es algo que no hubiera hecho, porque fuimos parte de esta famosa transformación digital. Ese fue uno de los mayores aprendizajes de la pandemia, pero no el más importante. No soy nadie para dar lecciones, pero si tuviera que compartirles qué fue lo que me dejó, es que la vida es muy corta para vivirse en modo avión. Que no importa lo mucho que te apasione tu proyecto, está bien, pero eres más que eso. Eres más que un proyecto que pueda acabar en cajas. Hoy sigo siendo workaholic. Uno no se cura tan rápido de eso y además me apasiona lo que hago. Pero hoy hago mucho más de lo que me gusta, con quien me quiere y con quien quiero. Gracias por escucharme. ¡Gracias! ¡Ah! Y tengo una gran porra.